Buenos días con todos. En este episodio de Impunity Observer estoy de anfitriona para presentarles a José Lo Andrade, director del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, analista político, económico y también gran defensor de las ideas de la libertad en Ecuador. Y con él vamos a conversar acerca de los resultados que nos han dejado las elecciones presidenciales en Ecuador. Cuéntame a breves rasgos, José, ¿cuáles son tus perspectivas generales de las elecciones? Bueno, la primera fue una sorpresa agradable al escuchar los resultados y observar que en efecto no solo que ganó la facción demócrata del país, sino que ganó por lo que yo diría, ganó por mucho, ¿ya? Porque la verdad es que si nos hubiésemos, digamos, sujetado a los resultados que todos conocíamos de acuerdo a las encuestas, las investigaciones o los rumores o la intuición que tuviese tenido, hubiésemos esperado un resultado más cerrado, más ajustado de pronóstico reservado, en el cual cualquier cosa hubiese sido posible. Sin embargo, me parece que la ciudadanía entendió que al socialismo del siglo XXI, del siglo XX, del siglo XIX, del siglo XVIII, de cualquier momento, se le dice que no, porque sus resultados son terribles y de alguna manera se logró impactar a la ciudadanía como para que tome conciencia de que no se trataba de una elección más, de que no es que era Daniel Noboa versus Luisa González, era el Ecuador versus el socialismo del siglo XXI, versus la falta de libertades, versus un modelo totalitario basado en las ideas que han conducido a Venezuela, por ejemplo, al resultado que tiene una sociedad en la cual hay una abierta dictadura, de la cual todo venezolano con posibilidades trata de huir. Gracias, José. Y como tú indicas, Daniel Noboa ganó con un margen amplio y ese margen amplio también le da posibilidad de acción. ¿Cuáles crees tú que son los desafíos y las acciones inmediatas que se presentan a partir de estos resultados y qué es lo que tiene que hacer Noboa? Bueno, los desafíos yo creo que son los de siempre, ¿no? En lo económico siguen siendo los de la década pasada o las de hace 20 años, pero empecemos por el cual podría ser medianamente novedoso, y digo con respecto a esa década. Es el tema de la seguridad que cada vez se ha vuelto, digamos, más importante en el Ecuador, puesto que hoy somos víctimas de sicariatos, de secuestros, de robos, no sé, de asesinatos casi a diestra y siniestra. Y la verdad es que eso pone en riesgo no solamente la convivencia general, sino la economía. Luego, en términos económicos, pues Daniel Noboa enfrenta los mismos desafíos que han enfrentado los demás gobiernos. Primero, digamos, en términos fiscales, cerrar la brecha fiscal, pero no haciéndolo a través de aumentar los impuestos, aumentar el gasto, sino tratando de balancear eso de la mejor forma posible, ya reduciendo el tamaño del Estado, haciéndolo de forma adecuada, revisando también en esa misma línea, yo diría, una reforma laboral que le permita desvincular a la gente que no está haciendo algo provechoso dentro del sector público para poder, digamos, dejar de gastar de forma inadecuada ya los pocos recursos que existen en la sociedad. Luego tenemos la reforma del sistema de pensiones. Nosotros tenemos un sistema de pensiones explosivo, le llaman sistema de reparto, que está basado en que los que están el día de hoy trabajando, pues sostienen a los que ya se jubilaron el día de ayer. Y como todos sabemos, pues la pirámide poblacional se ha invertido. Es decir, antes eran muchos sosteniendo a muy pocos en edad de jubilación y hoy son muy pocos sosteniendo a muchos porque la gente está viviendo muchos más años y además porque, por otro lado, la ciudadanía o las familias ya no están teniendo tantos hijos como en el pasado. Entonces, a partir de eso, el sistema que nosotros tenemos en nuestro sistema de pensiones, los ahorros para la vejez de los ciudadanos ecuatorianos, se encuentra en peligro. Es una situación es una cuestión de tiempo, pero en ese tiempo veremos sí o sí explotar este sistema, a menos de que tomemos una dirección diferente. Tenemos también digamos, la posibilidad o la oportunidad de aprovechar la dolarización y hacer de que este país que ya está dolarizado, pues goce de banca internacional, y para ello debemos cambiar la regulación financiera existente y tomar una similar a la panameña, que en los años 70 cambió en las reglas de juego del sistema financiero y con ello logró captar banca internacional, que ahora pues es uno de los puntales que hace que la economía panameña tenga un mejor desempeño que el nuestro, ¿no? Y de largo. Luego tenemos una reforma laboral, eso es sumamente necesario. Nosotros tenemos un código laboral que es una porquería, hay que decirlo de frente, que debería botarse a la basura sin mayor discusión.
Lo mismo debería suceder con la Constitución, por cierto, pero en todo caso, nuestro Código Laboral de 1938 o algo por el estilo, que responde a una realidad ideológica que de por sí ya era mala en el pasado, pues no tiene que ver con los cambios vertiginosos del siglo XXI, con lo rápido que se hace empresa, con lo rápido que cambian las cosas. Necesitamos adaptarnos a ese presente, ¿ya? Y para ello necesitamos votar una normativa laboral del pasado que lo único que hace es arrastrar o aumentar la cantidad de desempleo en el Ecuador y evitar pues que sea la empresa, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues eso también es una tarea pendiente. Y luego, pues, ir por más acuerdos comerciales. Hoy, en medio de esta, digamos, batalla comercial que pone Donald Trump delante de nosotros, hay muchas cosas que podemos hacer en el Ecuador que no dependen propiamente de lo que hace Donald Trump con la economía norteamericana, y entre ellos está el tema de ir por más acuerdos comerciales, es decir, poder colocar con mayor facilidad nuestros productos en otros mercados, en mercados de alto poder adquisitivo, para poder a su vez estimular la industria, ponernos a fabricar, digamos, cosas que pueden ser compradas en el exterior a mucho mejor precio y con eso llenar de divisas nuestro país. Esas son las tareas de siempre. En términos de seguridad, pues habrá que ser, yo no sé, creativo, porque la verdad es que no creo que haya una respuesta fácil en esa materia. Creo que eso sí se debería desde la Fiscalía mirar los lazos que tiene la política con el narcoterrorismo y de alguna manera desvincular eso, porque si bien el narcoterrorismo ya es un problema en sí en nuestro país, se vuelve un problema mayor cuando éste toma poder político y tiene representación en el Congreso. Entonces, eso es algo que hay que revisar. Y yo ahí sí diría, Fiscalía al Congreso, desháganse de los malos, porque si no, el país la verdad se encuentra muy complicado. Gracias, Joselo. Y ahí quisiera también preguntarte el tema de, por ejemplo, tenemos algunas crisis. Tú has hablado de la de seguridad, tenemos las crisis, obviamente, la económica que está ahí y es permanente, y tenemos también la crisis que está en stand-by, que digamos es el tema energético. Pero sabemos que si no se toman cartas en el asunto, va a pasar. Dentro de todo esto, tú nos has mencionado alguna serie de medidas ante la liberalización, ¿no es cierto? Y en esa misma línea quisiera que nos digas cuál más, o sea, existe actualmente un sistema tan centralizado en Ecuador que por dónde se puede empezar hacia esta descentralización o, en otras palabras, liberación. Vamos por partes, ¿no? Esos son los desafíos que el país tiene. Ahora, lo que yo me pregunto es si Daniel Noboa se encuentra en la capacidad de enfrentar esos desafíos de forma adecuada, porque yo sostuve esto, podemos no estar de acuerdo, pero en las elecciones anteriores la izquierda se enfrentó a la izquierda, pero fue la izquierda vegetariana la que se enfrentó a la izquierda carnívora. Entonces, si bien ganó la izquierda vegetariana, yo no espero mucho de la izquierda vegetariana. Necesitamos instalar, los que creemos en la libertad y en la apertura, esta discusión en el debate nacional. Entonces, por eso este tipo de espacios es sumamente importante, porque estos no son los temas que está trabajando el gobierno en este momento, a pesar de que son los desafíos del país. Ojo, una cosa es que sean los desafíos del país y otra cosa es que estén en la agenda del gobierno. Pero hay que hacer que la ciudadanía coloque estos temas en la agenda de este gobierno para así avanzar en la dirección adecuada. Eso por un lado. Como tú dijiste, también tenemos otros problemas más básicos, ¿no? Se dice que los servicios básicos son el tema de luz eléctrica, de agua, bueno, telefonía, no sé, pero en Ecuador nosotros tuvimos hasta 12, 14 horas de apagones hace pocos meses y todavía, aunque parezca tonto, seguimos dependiendo del clima, ¿eh? O sea, acá la gente tiene que hacer una danza de la lluvia para que llueva y para que luego eso haga funcionar nuestras hidroeléctricas. Entonces, no podemos tener una economía que crezca si tenemos problemas tan básicos, y por eso necesitamos ir hacia lo que tú dijiste, hacia mayor apertura, hacia una liberalización del sector. ¿Por qué? Porque el Ecuador se encuentra atado a, eh, digamos, unos textos que evitan su crecimiento, ¿no? Por ejemplo, nuestra constitución, la constitución de Montecristi, la constitución que se hizo en el 2008, es una porquería y hay que cambiarla, hay que votarla, ¿no? O sea, la gente, y acá permíteme decirlo, la gente dice hay que respetar la constitución. O sea, esa constitución, por Dios, esa constitución es parte del problema del país
y por eso debemos deshacernos de eso. Bueno, ahí hay una discusión, ¿no? Hay gente que dice, y de hecho Gabriela Calderón lo dice de forma razonable e insistente, que podríamos hacer algunas reformas bajo el sistema que tenemos en orden a no perder mucho tiempo. Mm, Tal vez es cierto, tal vez es cierto, pero eso implica una voluntad en el ámbito de la política que no existe, implica un norte en el ámbito de la política que tampoco existe, existe un cierto consenso sobre lo que hay que hacer que tal vez tampoco existe. Por otro lado, en el ámbito de sustituir la Constitución de Montecristi del año 2008 por una nueva, debemos ir hacia instalar los temas que son necesarios, incluir en esa Constitución, y luego pues tener una especie de, una suerte de consenso sobre, ok, listo, esto es lo que hay que hacer. Ahora, yo creo que sí hay una oportunidad interesante a partir de los resultados de la segunda vuelta. Y lo menciono porque para las personas que nos están escuchando y no son propiamente de este país. Cuando nosotros asistimos a la primera vuelta electoral, vimos unos resultados muy parejos entre la Revolución Ciudadana, es decir, el partido del prófugo de la justicia, Rafael Correa, y Daniel Noboa. Entonces, la verdad es que bajo esos resultados tan similares, o sea, casi 44 versus 44, uno podría decir, bueno, pues si tenemos una constituyente, podemos llegar a pensar que los asambleístas constituyentes, es decir, las personas que harían finalmente la constitución, tendrían más o menos esa misma distribución o conformación en ese Congreso que haría una nueva constitución. Sin embargo, como ya se ganó con más, se le sacó por lo menos 10 puntos de diferencia, casi 11, ¿ya? Eso nos da un margen de, digamos, de soltura o de holgura para poder decir, la constitución podría ir migrando en una dirección distinta. Ahora, ojo, después de cada elección, los partidos quedan partidos. Y me refiero a los que pierden. ¿Ya? Entonces, en este mismo momento que ya la revolución ciudadana se está desgajando y está viendo irse a asambleístas o congresistas de sus líneas para unirse a las de Daniel Noboa, yo creo que lo mismo va a suceder con el paso del tiempo. Habrá una gente que dirá, bueno, démosle una oportunidad al presidente, bueno, démosle una oportunidad al Ecuador, bueno, cambiemos de dirección, volteemos la página, vemos qué pasa, ¿no? Ya. Ahora, esto con esto no quiero decir que espero que tengamos una asamblea donde Novoa tenga esta cantidad de votos y el correísmo tenga esta cantidad de votos. Yo creo que esta gente debe tener, o sea, el correísmo debería tener esta cantidad de votos, bajar un poco, ya. Novoa, bajar un poco, ojo, ¿ya? Y el otro espacio, un espacio que explica los votos que tomó Daniel Noboa prestados para la elección y que eran parte de aquella gente que cree en una orientación más liberal, de mayor apertura, de mayor democracia, contraria al socialismo del siglo XXI, pero que no necesariamente está con él, pues tiene un espacio ahí para tener representación en un Congreso potencial. Y ojo, igual creo que esa fuerza, ese anticorreísmo generalizado va a crecer, así que no estaríamos hablando tal vez de, no sé, 10, 11 puntos o 15 puntos, sino de algo más. Podríamos tener una tercera fuerza en el Congreso o algunas pequeñas fuerzas en el Congreso que le den sensatez y norte a ese Congreso ante la falta de visión de ese socialismo vegetariano. Y para quienes nos están escuchando, también mencionarles que nosotros desde Impunity Observer hemos cubierto la primera vuelta de las elecciones y también las elecciones legislativas, posteriormente la segunda vuelta, y seguiremos cubriendo todo este tema con respecto a la Asamblea Constituyente. ¿Por qué? Porque a partir de que se ganó las elecciones presidenciales, el tema de la propuesta de una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución en Ecuador ha tomado fuerza. Ahora, José, una duda que a mí me queda dentro de esto, como bien has mencionado, hay la posibilidad de que ciertos partidos, bueno, el Partido de la Revolución Ciudadana pierda fuerza, ciertos movimientos puedan aparecer o surgir como de esta línea más de libertad económica, pero dado que es un tema que está ya en la opinión pública, que ya se está discutiendo y que además desde el gobierno de Daniel Noboa se está dando fuerza a una posible constituyente, eh, también tenemos un poco el tiempo contado. De aquí serán un año, 2 años, como pensando que llegue a las elecciones seccionales, pero quizás es mucho. Y a esto voy con que en el 2008
quienes conformaban la Revolución Ciudadana con Rafael Correa a la cabeza ya tenían mucho del proyecto de la Constitución armado antes de llegar. ¿Cuál es el rol de la sociedad civil, de los think tanks que defienden las ideas de la libertad y del sector privado? ¿Qué debería estar haciendo desde ya en este momento, sabiendo que tenemos la oportunidad de cambiar? ¿Para qué? Para no llegar después al 2030 y decir todo es culpa de la Constitución del 2027, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Bueno, yo antes de tratar de responder a la pregunta que tú haces, que es un poco compleja, yo quisiera ir por una de las lecciones que debió habernos dejado esta elección de hace minutos, ¿ya? Y es que el empresariado debe entender que si no ponen cartas en el asunto, en las elecciones siempre vamos a estar corriendo esta suerte de ruleta rusa. A cada rato nos vamos a jugar el país, a cada rato estaremos pensando en si nos vamos, si no nos vamos, si va a caer el sistema financiero, si se arruina la dolarización, si va a haber país después de la elección o no, si van a regresar los prófugos y van a ser parte del Estado ecuatoriano, ¿ya? O si empezamos a tomar un rumbo diferente instalando las ideas que dan lugar a la prosperidad. Y ahí ya me refiero a algo en un sentido más amplio. La Constitución tiene su área de influencia, es una especie de marco dentro del cual digamos, operan los ciudadanos, las personas, las familias, ¿ya? Pero de todas maneras, primero, para que ese marco llegue a tener esa forma o esa intuición o esa visión, la ciudadanía tiene que empezar por entender qué es lo que da lugar a la prosperidad, qué es lo que da lugar a la convivencia. Porque una cosa es convivir, ya, coexistir. Y otra cosa es sobrevivir, que salgamos a la calle con un chaleco antibalas, con un vehículo blindado para que no nos maten, que estés mirando a la izquierda y a la derecha cada vez que cruzas la calle, y no porque te va a atropellar a alguien, sino porque puede venir alguien y dispararte. ¿Ya? Entonces, una sociedad que no tiene establecidos los mínimos de coexistencia no tiene posibilidad de progresar. Y para ello es necesario educar económicamente a la ciudadanía, hacerle entender a las personas por qué razón hay sociedades que prosperan y por qué hay sociedades que también no lo logran. ¿Ya? Y si Ecuador ha estado estancado durante tantos años es porque no ha logrado entender, o los ecuatorianos no hemos logrado entender mayoritariamente, que hay ciertas pautas de las sociedades que logran prosperar. Ahora, teniendo esto en consideración, es un llamado también de atención a los empresarios que tienen que ayudar a financiar este tipo de ideas, ¿ya? Y no lo digo solamente porque los think tanks necesitan recursos, que sí los necesitan, ¿eh? Ojo, pueden llamarnos en cualquier momento. Pasa a mí, no importa, es necesario, sencillamente es necesario. Pero si nos mantenemos a un costado de la discusión, si no formamos parte de esa discusión, si no entendemos que es parte de la élite empresarial, del empresariado y de aquellos que hacen opinión, entender los mecanismos que dan lugar a la prosperidad, pues esta discusión va a seguir llevada adelante por esa gente que hasta el día de hoy ha llevado adelante esa discusión. Entonces, bueno, primero debemos tener claridad meridiana de por qué razón hay sociedades que prosperan, el empresariado tiene que involucrarse, tiene que haber una especie de gran debate nacional y aunque esto suene utópico, nosotros, las organizaciones de la sociedad civil, las que difundimos las ideas de libertad y las promovemos en el Ecuador, debemos estar muy activas, porque así como nosotros vamos a estar trabajando para instalar esos temas en la opinión pública, también lo van a estar haciendo los enemigos de la libertad. También lo van a estar haciendo los call centers. También va a estar trabajando el correísmo para colocar nuevamente sus disparates, a ver si pescan a río revuelto y logran traer ese maleante que tienen allá en Bélgica, para ver si en algún momento pescando a río revuelto logran volver a estar en Carondelet, es decir, llegar a la presidencia. Pero mientras tanto, nosotros debemos explicarle a la ciudadanía y generar los espacios de debate y de reflexión, ¿eh? Y ojo, y aquí yo no soy tan abierto, o sea, yo no pondría a un correísta a debatir con alguien de cualquier otra tendencia política. Esa gente está perdida. Ya, y me refiero a los correístas dirigentes políticos. Hay gente que votó por Rafael Correa y bueno, pueden estar confundidos, pueden estar equivocados, pueden creer que ellos eran una opción. Ya, eso puedo entenderlo. Ya. O por desconocimiento, no sé, el vecino le dijo, ¿sabes qué? Vota por este o por esta que está mejor, pero sus líderes, eso sí, la mayor parte de ellos son
una desgracia. O sea, son gente vinculada a la delincuencia, a las mafias, al narcotráfico. O sea, todos los chats, para las personas que nos están escuchando, todos los chats telefónicos encontrados en los celulares de cada maleante de este país, habla de ellos. Entonces, hay que ser bien tonto para seguir creyendo que ahí hay una oportunidad. Entonces, no, a ellos los saco de la ecuación. Ellos no tienen que estar en la discusión. La discusión es acá entre la gente decente. La discusión es, ok, ¿qué necesitamos hacer en este país? Y te confieso, y ahí, si bien la constituyente es una oportunidad para hacer una constitución diferente, es muy, muy, muy necesario entender que las sociedades no se construyen de forma literal. O sea, no es que tenemos que tener esto y esto y esto y estas 250 cosas para tener un país mejor. Más, para tener un país mejor se sientan en las bases. Y dice, bueno, y sobre esta cancha ustedes van a construir y van a caminar y van a identificar lo que ustedes consideran adecuado, en libertad. Y esta cancha son, bueno, hay un mínimo de derechos que garanticen los gobiernos, vida, libertad de propiedad. Aquí se van a establecer mecanismos para el cumplimiento de los contratos. La justicia tiene que ser independiente. Y un detalle más, y me parece importante, y vale la pena mencionarlo. No se trata solo de enviar a nuestros mejores políticos a la Asamblea Constituyente. Se trata de enviar a personas que entiendan que lo que hay que hacer es limitar el espacio de maniobra de un gobierno. Porque si no, siempre nos vamos a estar, siempre dependeremos de que llegue una persona buena. Se trata de limitar el espacio de acción de un gobierno. Eso es lo que se conoce como gobierno limitado. Se trata de tener una democracia con límites, una democracia liberal, una democracia que diga, bueno, hasta aquí es el espacio de decisiones comunes y el resto son de ámbito privado. O sea, por ejemplo, en el Congreso no se tiene que estar discutiendo qué se hace con la herencia de la abuela de nadie. Ya, es así de sencillo. En el Congreso, pues, no sé, discutir sobre A o B. Ni siquiera sé exactamente qué puede ser A o B. Pero sí sé que no tienen que discutir sobre el color de la ropa que yo voy a utilizar, sobre con quién estaré yo en mi cuarto o en mi casa, sobre qué tipo de religión es la que yo debo adoptar o tener o no tener, sobre qué tipo de actividades debo hacer laboralmente. Ellos no tienen que estar pensando en con cuánto de mi salario se van a quedar, o con cuánto de la herencia de la abuela se van a quedar, o cuánto impuesto le van a poner al próximo vehículo que yo intente comprar. Ellos tienen que hacer muy específicas cosas que pasan más por el ámbito de la garantía, digamos, de la justicia, pero la justicia bien entendida también. O sea, justicia es hacer que se cumplan los contratos que voluntariamente fueron establecidos previamente. Justicia es evitar que Juan mate a Pedro, ¿ya? Porque sencillamente a Juan se le dio la gana de matar a Pedro. Estos elementos que son tan sencillos hablan de desmontar el monstruo que se creó en Montecristi, hacer algo chiquitico, una constitución que pueda entrar en el bolsillo de tu camisa, ya, que no ocupe mucho espacio, que sea fácil de entender y que le diga a la gente, ¿saben qué? Olvídense que tienen derecho a todo. Lo que tienen es derecho a buscar la felicidad, a ir por la vida y ganársela. Y sí, si en algún momento necesitas ayuda, pues vamos, somos en la medida en que vamos prosperando, en la medida en que somos libres, podemos ayudar al prójimo, ¿ya? Porque digamos, la libertad implica la posibilidad de ayudar al prójimo de forma generosa, de forma voluntaria, de forma adecuada, de la única forma en que en realidad tiene mérito, ¿ya? Y eso sucede en una sociedad abierta, libre, en la cual hay prosperidad y esa prosperidad nos ayuda, nos permite ayudar mejor al prójimo, pero no de la forma en que se lo está haciendo, no a través de la violencia, porque esa violencia institucionalizada del Estado lo único que hace es crear más problemas y a la larga perpetuar la pobreza. Y antes de terminar, Joselo, quisiera que nos cuentes un poquito más y profundizar sobre el tema de la dolarización. En esta audiencia es muy interesada sobre este tema. Sabemos que hay economías y monedas más débiles que otras en la región y que pueden también beneficiarse de un modelo similar al de Ecuador. Entonces, quisiera que brevemente nos cuentes un poquito de cuáles son las ventajas, cuál fue el proceso de Ecuador, cuáles son las ventajas y qué oportunidades más podemos tener a partir de la dolarización que un poco ya mencionaste, el tema de la banca internacional. Bueno, pues en principio deben conocer las personas que nos están escuchando que algo más de 25 años atrás Ecuador adoptó al dólar como moneda oficial y a partir de ahí se acabaron nuestros problemas monetarios, se acabaron nuestros problemas de inflación,
se acabó la incertidumbre del riesgo cambiario y del tener una moneda que perdía valor día a día. ¿Cuál es el gran mérito de la dolarización? Alejar a la política de la moneda de uso nacional. Y ahí en este caso es el dólar. A partir de que nosotros alejamos a nuestros políticos y a la política ecuatoriana de la moneda que nosotros utilizamos, la que es dólar, pues las cosas empezaron a funcionar, al menos en ese ámbito. Y de hecho, más de una vez se ha dicho, lo que evitó que Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa y la revolución ciudadana se convierta en Venezuela fue precisamente no haber tenido la capacidad de destruir nuestra moneda. Y al no tener capacidad de imprimir dinero y destruir nuestra economía al, en el intento vano de fabricar o de disimular digamos, la falta de gestión digamos, de riqueza en el país, pues nosotros logramos evitar que Ecuador se convierta en Venezuela. Es sencillísimo, fue el escudo que hizo o impidió que nosotros tengamos peores resultados de los que ya tuvimos durante ese tiempo. Entonces la dolarización tiene esa ventaja, aleja a la política de nuestras sociedades y la verdad es que por lo menos en América Latina y otras latitudes también esto sucede en todos lados. eh, la política suele hacerle mucho daño a algo que es tan importante y que sirve como mecanismo de referencia que nos permite tomar decisiones. Los precios que están expresados en nuestras monedas envían señales, estas señales deben ser claras, deben ser el resultado de la conversación, el resultado de los deseos y de la necesidad de las personas, de la oferta y de la demanda, y no el resultado de las intenciones políticas. ¿Ya? Entonces, en la medida en que alejamos a la política de la moneda de uso cotidiano, logramos tener una sociedad que ha dado por lo menos un pasito adelante en la dirección adecuada. Gracias, Joselo. Bueno, voy a dejar las redes de Joselo, del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, también en las show notes de este episodio. También vamos a dejar la referencia a un episodio previo que grabamos con Francisco Salles de una investigación sobre Galápagos. Entonces, todo eso lo pueden encontrar aquí abajo. Gracias. Listo, listo. Estamos conversando. Cuídense.